Perfecto, ahora sí podemos habilitar el micrófono, por favor. Ok, muchas gracias Eric. Gracias a todos quienes se han dado cita para hablar de un tema tan interesante como es la educación y cómo podemos mantenernos siempre con información interesante e importante sobre el tema. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, muchas gracias Eric. Bien, vamos a dar inicio entonces. Mi nombre es Rafael Martínez, soy médico, máster en gestión educativa y candidato a PhD en educación. Entonces hoy vamos a explorar diversos temas muy importantes en cuanto a educación. El primero va a ser teorías del aprendizaje y algunas figuras importantes en la historia que han contribuido al bagaje de conocimiento que tenemos. Vamos a hablar también de diseño instruccional. ¿Qué quiere decir estas palabras a veces muy etéreas? Quiere decir la manera como desarrollamos herramientas educativas. Pueden ser clases, sí pueden ser clases. Pueden ser videoclases también. Pueden ser podcasts educativos, sí. Pueden ser videojuegos que tengan un enfoque de aprendizaje también. Entonces nosotros podemos diseñar herramientas educativas mediante el diseño instruccional. Vamos a hablar también de evaluación formativa, que es mientras está dándose el proceso de aprendizaje. Y también de evaluación sumativa, que quiere decir al final del proceso para poder saldar cuentas cuándo nos fue bien, cuándo nos fue mal y en qué aspectos. También vamos a hablar un poco sobre adaptación curricular, especialmente las neurodivergencias, que hoy es un tema muy en boga. Finalmente, vamos a hablar de diseño universal para el aprendizaje. Antes de iniciar un curso o una nueva cátedra, el desarrollo del sílabus, por ejemplo. Y para terminar la charla, vamos a hablar un poco de éticas y buenas prácticas en la educación virtual. Bien, entonces hemos nombrado temas muy vastos. Me siento como un pequeño guerrero contra un gigante. ¿Cómo vamos a abarcar este tema? Vamos a comenzar sobre hombros de gigantes, sobre los investigadores y científicos que han marcado hitos en el desarrollo de conocimiento. Y entonces hubo diferentes escuelas de pensamiento o maneras de ver la educación. Una de ellas fue el conductismo. Tenemos, por ejemplo, a John Watson y B.F. Skinner como exponentes de que la conducta es lo primordial en el aprendizaje. Más allá de lo que uno piense, lo que tenga en la mente, es la conducta lo que importaba para Watson y para Skinner. Conductismo, tenemos esa corriente de pensamiento. Tenemos el cognitivismo, que hace alusión a los procesos de pensamiento, a los procesos cognitivos en cuanto al aprendizaje. Entonces, el cognitivismo se basa mucho en la mente del estudiante. Y también tenemos el constructivismo, que habla de cómo se construye el conocimiento en base a información previamente disponible. Tenemos exponentes en estas corrientes de pensamiento como es Piaget y como es Vygotsky. Y hoy en día, en la era digital, hay nuevas teorías educativas. Tenemos el conectivismo y uno de los exponentes es George Siemens y el otro es Stephen Downes, que nos habla de las redes neuronales, cómo el cerebro se nutre de información a partir del internet y cómo con las personas que están a nuestro alrededor formamos redes de conocimiento, profesores, alumnos, etc. ¿Sí? Entonces esos como punto inicial. Vamos a comenzar por el conductivismo. Como les decía, la teoría del conductivismo plantea que más importante que el pensamiento, que la parte mental, es la conducta. Entonces tenemos como exponente aquí a John Watson de Estados Unidos, que nos habla de que la psicología debería estudiar primordialmente la conducta. Entonces ese es el punto principal de John Watson en cuanto al conductismo, que la psicología debería enfocarse en la conducta más allá de los procesos del pensamiento. Y también tenemos a B.F. Skinner, también de Estados Unidos, que nos habla del condicionamiento operante en base a refuerzos, o sea, premios y castigos. Él planteaba que a partir de premios y castigos podemos condicionarnos para aprender. Entonces son herramientas que están disponibles para el aprendizaje. Tenemos luego el cognitivismo y constructivismo. Aquí les menciona Piaget que él indicó algunas etapas del desarrollo cognitivo, que lo vamos a ver más adelante en el curso, que ya vamos a entrar propiamente, y la construcción activa del conocimiento. Él decía que el estudiante no es un ser inerte, no es un ser que está pasivo, recibiendo información, sino que era un ente dinámico, que sale de su zona de confort y que crece mediante la interacción con el entorno. Entonces él hablaba de una construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, Piaget.
Y Vygotsky hablaba mucho de la zona del desarrollo próximo. La zona del desarrollo próximo de Vygotsky es la diferencia entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que el estudiante puede hacer en compañía del profesor. Entonces esa brecha Vygotsky la llamó la zona del desarrollo próximo. Y él dijo que para poder cerrar esta brecha y que el estudiante pueda hacer las cosas por sí solo, tiene varias herramientas que ponemos a su disposición. Estas herramientas él las llamaba el andamiaje. Así como en los teatros tenemos estas estructuras que sostienen muchas figuras en el escenario, se llama andamiaje. En la educación, la teoría del andamiaje quiere decir todas las herramientas que sostienen el proceso de educación, tomando como educación no algo netamente de libros de aprendizaje teórico. Por ejemplo, lo podemos ver con el aprendizaje de andar en bicicleta, ¿sí? Entonces la teoría del desarrollo, la zona próxima, quiere decir el niño todavía no puede andar en bicicleta solo. Puede hacerlo si su papá lo está acompañando y si lo está guiando. Entonces esta zona de desarrollo próximo es la brecha entre el que el niño lo puede hacer solo y que el papá lo está ayudando. Cuando el niño puede hacerlo solo, se habrá cerrado esta brecha de desarrollo próximo. Y para poder cumplir esta meta hay herramientas como pueden ser las rueditas que ponemos alrededor de la llanta de la bicicleta para que el niño no se caiga. Estas herramientas, bajo este contexto, es el andamiaje. El andamiaje quiere decir las estructuras que sostienen el proceso, en este caso el proceso de educación. Eso sobre Lev Vygotsky. Él murió muy joven, 36 años de tuberculosis. ¿Okay? Y en la era actual, en la era digital, tenemos el cognitivismo y el constructivismo. También es un tema muy importante. Aquí hablamos de cómo el cerebro tiene la gran influencia del Internet y forma redes neuronales. También forma redes neuronales con las personas que están junto con ellos en el proceso de aprendizaje. Profesores, compañeros de clase, etc. Colegas también. Entonces tenemos dos exponentes aquí, George Siemens, que es mexicano, y Stephen Downes, que es canadiense. Entonces ahí hemos mencionado algunos de los exponentes más grandes dentro de las teorías del aprendizaje. Existen más, pero como introducción vamos a mencionarlos a ellos. Diseño instruccional, como les mencionaba, es el desarrollo de herramientas educativas. Pueden ser clases, pueden ser juegos con enfoque didáctico, videos educativos, podcasts, canciones con enfoques educativos, juegos de mesa educativos, videojuegos, etc. Siempre que tengamos un enfoque educativo, podemos implementar un diseño instruccional. ¿Sí? Entonces, había un autor, Broderick, en 2001, él dijo que el diseño instruccional es el arte y la ciencia de crear un ambiente instruccional. Cómo yo decoro o cómo yo estructuro un aula de clase, por ejemplo, qué herramientas pongo, sería un aspecto del diseño instruccional. Pero también cómo yo voy a dictar la clase, cuántas lecciones van a haber, si va a haber una evaluación final, si va a haber un examen diagnóstico. Todo esto entra dentro del diseño instruccional de un curso, por ejemplo. A diferencia de un curso online, donde tendríamos en el diseño instruccional, tendríamos que hablar de la plataforma online, el tipo de video que va a estar disponible, de si de repente hay formato audio también. Todo eso lo podemos contemplar dentro del diseño instruccional. Hay una palabra ADI para poder sintetizar el diseño instruccional. ADI quiere decir análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. No vamos a entrar tan en detalle, pero vamos a poner, por ejemplo, un podcast educativo. Imaginemos que yo como profesor quiero, además de las clases, quiero generar audios para que los alumnos puedan escuchar y puedan repasar, y lo voy a subir como un formato podcast. Entonces, en el análisis, yo analizo que los estudiantes necesitan una manera divertida, una manera entretenida de aprender y que puedan hacerlo mientras están en la casa aburridos o de repente mientras están haciendo alguna actividad pueden escuchar con los audífonos un podcast. Entonces yo he identificado, sería bueno darles este input adicional a la clase, darles un podcast, definiré objetivos, cuántos podcasts van a ver a la semana, el análisis del público, de repente si no va a ser en un aula de clases, sino yo como educador
independiente, quiero generar así mismo un podcast, analizo mi público objetivo. Entonces eso va dentro de análisis. Diseño, de qué vamos a tratar en cada podcast, cuáles van a ser los objetivos para cada episodio. Aquí es muy importante, para hablar de diseño instruccional, tenemos que incluir las evaluaciones, porque si no pierde su enfoque pedagógico y su enfoque capaz de ser medible. Entonces tenemos que incorporar también las evaluaciones. Entonces, si yo como profesor de un aula de clase mando a escuchar un podcast, debo tomar un examen o una lección referente al tema. El desarrollo, ahora sí, ¿cómo voy a grabar el podcast? ¿Cuáles van a ser los invitados? ¿En qué plataforma? Voy a necesitar computadora, micrófonos, micrófonos inalámbricos, micrófonos de cable, de solapa, de diadema. ¿Cuáles voy a utilizar? Todo eso lo contemplamos dentro del desarrollo, en este caso del ejemplo que estamos hablando, de un podcast educativo. La implementación, comienzo con un plan piloto, siempre voy a aprender muchísimo, en este caso sería la primera grabación del podcast, generación de usuarios, de repente voy haciendo conexión con los alumnos y antes solo lo escuchaban 5, luego lo escuchan 7, luego lo escuchan 10. También soporte técnico, si no es un podcast, sino por ejemplo una aplicación educativa, siempre tengo que estar dispuesto a dar el soporte técnico en el caso de que ocurra alguna anomalía. Y finalmente, como les menciono, debe haber evaluación porque no estamos, sí podríamos decir, no estamos jugando, estamos realmente tratando de hacer un sistema de aprendizaje. Entonces necesitamos una retroalimentación que tiene que ver con la evaluación, la cual es formativa durante el proceso, si yo tomo una lección, y sumativa al final. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el acrónimo ADI para diseño instruccional. Evaluación formativa, como les mencionaba, es durante el curso. ¿Podemos hacer una prueba diagnóstica? Sí, si tenemos la posibilidad, sí recomendaría una prueba diagnóstica. Ya durante el curso tenemos que hacer evaluaciones formativas para tener retroalimentación de si estamos o no impartiendo bien las clases, si es que se está escuchando bien el mensaje. Y finalmente la evaluación sumativa al final del curso. Sí, como les menciono, la evaluación formativa, su enfoque es retroalimentar qué tan bien o mal estamos dando la clase y sirve como una herramienta diagnóstica para identificar previamente o rápidamente algún inconveniente. Mientras que la evaluación sumativa muchas veces nos sirve, por ejemplo, para compararnos con otras instituciones o también si queremos sacar alguna certificación, certificaciones internacionales, hay muchísimas, ¿sí? Siendo Bachillerato Internacional una de ellas, por ejemplo. ¿Sí? Evaluaciones sumativas al final del curso para poder aspirar a certificaciones. Y punto de referencia, esto lo puse para marcar cómo se comparan las notas de mis alumnos con los de otros con los estudiantes de otro curso, por ejemplo. Entonces tenemos evaluación formativa durante el curso y evaluación sumativa para concluir el curso. Adaptación curricular. Esto va a la idea de la individualización. La individualización quiere decir que cada persona es única, es irrepetible y debe haber una manera especial de que podemos llegar hacia ese estudiante. Aquí me viene a la mente la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que decía que hay inteligencias físicas, musicales, kinestéticas, corporal kinestéticas, interpersonales, intrapersonales. Había muchos tipos de inteligencias, las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces aquí tenemos que enfocar para cada una de ellas según su individualidad. También la accesibilidad. De repente tenemos algún niño con alguna neurodivergencia, autismo, Asperger, dislexia, etc. Se le puede dificultar el aprendizaje y tenemos que tratar de suplir en la medida de lo posible. Y la flexibilidad, siempre dar un espacio para maniobrar durante el proceso. ¿Cuál es este proceso de individualización? Pues tenemos un contexto teórico. A mí me gusta mucho mencionar a Abraham Maslow. Él es un psicólogo estadounidense que él planteaba que el ser humano tiene necesidades, algunas de ellas muy simples, como respirar, como comer.
algunas más complejas como tener buena autoestima, tener seguridad económica, seguridad laboral. Y Maslow planteaba que también hay necesidades muy elevadas, muy trascendentales, que él le llamó la autorrealización. Entonces de repente un alumno mío puede alcanzar la autorrealización participando en un concurso de química y ganando un premio, un concurso de matemáticas. Un atleta, un alumno mío que es, ¿cómo se diría? Hace atletismo, ¿sí? Si puede participar en una competencia, puede trascender de esa manera. Entonces Maslow es el psicólogo que nos planteaba sobre la autorrealización. Entonces en este proceso de individualización que estamos abarcando, hablamos de encontrar nuestro talento, desarrollarlo y destacar en aquella área. También en el proceso de individualización les quiero mencionar a Carl Jung, psiquiatra suizo, que mencionaba el proceso también de individualización, en el cual la persona se conoce a sí misma, conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas y de esta manera desarrolla su personalidad. Sí, entonces para la adaptación curricular debemos enfocarnos en las debilidades y fortalezas de cada uno de los estudiantes. Las debilidades, tratar de que no se conviertan en una piedra en su camino, y las fortalezas, expandirlas para que puedan destacar en aquella área. Bien, no quiero pasarme en el tiempo de los otros expositores, entonces vamos a hacerles esta invitación al curso completo donde vamos a ver estos temas de manera ampliada. Les quisiera mencionar la corteza prefrontal, el área del cerebro que toma decisiones, el área del cerebro que decide qué hacer, qué no hacer, y el área que regula nuestro accionar. Entonces nosotros como educadores queremos formar esta área dentro de nuestros alumnos. Y el proceso de individuación tiene que ver con la maduración de esta corteza prefrontal. ¿Sí? Corteza prefrontal. ¿Por qué prefrontal? Porque está detrás de la frente. Prefrontal es detrás de la frente y es el área de la madurez psicológica, psíquica de los seres humanos. Sí, en la neurodiversidad hoy en día se habla de autismo, Asperger, dislexia. Fue Judy Singer, socióloga australiana, que en los años 90 acuñó el término neurodiversidad. Y es una variabilidad en el funcionamiento neurológico. Mientras que neurotipicidad es el funcionamiento típico. O sea, una persona puede ser neurotípica o neurodivergente. Aquí les he, a un poquito a manera de mostrar la cantidad de neurodivergencias que hay, les he puesto muchísimas. Afasia, trastorno de integración sensorial, síndrome de Williams, son muchísimas y la mayoría de ellas tienen una base genética. Otras de ellas, estos genes los despiertan según el estilo de vida. Los factores del estilo de vida van a activar o van a silenciar genes. El diseño universal para el aprendizaje es similar al diseño instruccional, solo que este viene previamente. O sea, yo antes de comenzar un curso lo tengo que diseñar y utilizo el diseño universal para el aprendizaje para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué es? Es una metodología educativa para desarrollar cursos o clases. Sí, y finalmente ética y moral. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? Si nos remontamos al origen de la palabra ética, viene del griego ethos, que quiere decir costumbres, y moral viene del latín moralis, que quiere decir también costumbres. Entonces, una persona ética es una persona con buenas costumbres. Un profesor ético es un profesor con buenas costumbres. Sí, un profesor que no es ético, comete actos inmorales, son actos que no son buenas costumbres. Entonces, el alumno también puede tener aspiraciones a ser un alumno ético, teniendo honestidad intelectual, etc. Entonces aquí hablamos de las costumbres y nuestra corteza prefrontal influyendo sobre nuestro accionar. Sí, uno de los primeros o tal vez el primer registro histórico de la ética lo encontramos en Aristóteles, 340 años antes de Cristo, en su obra Ética a Nicómano. Aquí habló de las buenas costumbres, las cuales nos llevaban a la felicidad, la virtud como un hábito. Tiene algunos temas importantes. Sí, hoy en día, trasladado a la educación, tenemos que tener la buena costumbre de proteger la privacidad de los datos de nuestros estudiantes,
tener tino si es que alguno de ellos tiene algún tipo de neurodivergencia. Tenemos que implementar como institución las políticas de privacidad deben estar claramente expresadas. Las plataformas de la gestión de datos deben ser seguras en la medida de lo posible, ¿sí? Para evitar filtraciones que puedan poner en riesgo la privacidad de los alumnos. Cifrar la información sensible y educar a los estudiantes sobre las prácticas seguras en línea. Sí, son algunos de los temas que vamos a ver de manera más ampliada en el curso. Honestidad académica. Cada uno tiene la potestad para actuar con integridad, ¿sí? Y estas son las referencias bibliográficas de lo que hemos conversado. Veo que hay algunos comentarios. Vamos a observarlos para ver si le podemos dar respuesta rápidamente. Saludos Sandy, saludos Denise. Sí, saludos Carmen, desde Maraví, Bahía de Caracas, excelente. Hola Luis Felipe, Pedro, muy buena ponencia, gracias. Mi micro, de ser yo. Bueno, eso fue la prueba, o mejor dicho, como el aperitivo para el curso más amplio que vamos a estar dando en el mes de julio. Mi nombre es Rafael Martínez, yo hago contenido en redes sociales, charlas educativas, tengo mi podcast también y mi libro El cerebro que aprende. Con eso estoy para servirles y espero les haya gustado la charla.